Escuela de Teología Buenas Nuevas de Chile. Estudio de Romanos. Clase 3. Buenos días a todos los hermanos. Vamos a estudiar Romanos capítulo 1 del versículo 8. Voy a leer. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Hasta el versículo 12 he leído. Apóstol Pablo, él tanto quería viajar a Roma, como lo que había tocado, que muchos hermanos habían recibido la salvación a través de la predicación de Apóstol Pablo, y luego ellos se mudaron a Roma, y luego ellos estaban sirviendo al Señor y estaban teniendo la fe. Por eso, tal vez él estaba escuchando esta noticia que algunos hermanos están quedando en Roma, estaban predicando, sirviendo al Señor. En aquel entonces, apóstol Pablo tanto quería visitar para conversar, para explicar sobre el mundo de Dios, también dándoles mucha palabra para que ellos pudieran tener más frutos. Por eso el versículo 8 así dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Significa que los que recibieron la salvación y también ellos se quedaban en Roma, en aquel entonces ellos vivían por la fe sirviendo al Señor. Pero ¿con qué propósito quería viajar a Roma? ¿Para qué? ¿Para qué es necesario encontrar a ellos? Aunque ellos tenían la fe. Pero nosotros podemos investigar esta palabra, ¿no? Como dice el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Significa que apóstol Pablo recibió la enseñanza de Dios por medio de Jesucristo, porque en el libro de Gálatas él estaba diciendo: yo no subí a Jerusalén para aprender sobre el Evangelio, sino que por la revelación de nuestro Señor Jesucristo, él aprendió sobre el mundo de Dios, el Evangelio. Por eso claramente él sabía sobre la fe y también el Evangelio, y profundamente. Por eso él tanto quería conversar con ellos con don de Dios, porque el don es como regalo que Dios había entregado a apóstol Pablo, y luego apóstol Pablo tanto quería utilizar este don para conversar
con los hermanos de la iglesia de Roma. Lo mismo, ¿no? Hoy en día, nosotros también, cuando recibimos el siervo de Dios nos comparta la palabra de Dios. En aquel entonces nosotros podemos alimentar, también asegurar, también confirmados de nuestra fe. Es decir que Dios establece el siervo de Dios en la iglesia, el que recibió el don de Dios para que comparta este don de Dios a los que recibieron la salvación. Por eso la fe viene por oír por la palabra de Dios, pero esta palabra de Dios transmite por medio del siervo de Dios. Por eso, apóstol Pablo, como siendo siervo de Dios, tanto quería visitar a Roma para conversar, para asegurar, confirmar de la fe de ellos. También así dice el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Significa que por medio de visita de apóstol Pablo a Roma, juntamente ellos podrán tener paz en Cristo Jesús y también para asegurar de la fe. Por eso entre los justos se necesitan conversar, recibiendo el testimonio de alguien que recibió por Dios sobre milagros de Dios, experiencia de Dios. También alguna persona entendió la palabra de Dios en el libro de la Biblia, alguna parte. Entonces, alguno también cuando escucha esta enseñanza y también puede tener la fe. Por eso, la iglesia es como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Puede tener comunión entre sí y también por la visita del siervo de Dios fácilmente puede adquirir alimento espiritual. Ya, vamos a leer desde el versículo 13 hasta 17. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo, el versículo 17, es muy famoso entre los cristianos. También entre los cristianos les gusta memorizar este versículo 17. Una parte, como dice, mas el justo por la fe vivirá. Pero no solamente está escrito nomás el justo por la fe vivirá, sino también está enfocando esta palabra, como dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ya, por fe. Y luego dice que para fe. De primero tiene que llegar esa área por fe. Y luego, después de cursar este curso, y para fe. Ya, de primero, como dice, por fe, en este vocabulario se puede poner otro vocabulario, como dice, justo. Significa que para ser justo se necesita tener la fe. Mucha gente tiene duda, ¿no?
¿cómo puede ser justo la gente? Así piensa. Pero según la Biblia nos explica varias veces, muchos lugares, la gente cómo puede ser justificado delante de Dios. Por eso de primero Dios utilizó como Abel. Abel un día él preparó sacrificio por las ovejas y luego ofrendó al Señor. En aquel entonces Dios aceptó su ofrenda, el sacrificio, y luego Dios le dio testimonio. ¿De qué testimonio le dio? Tú eres justo. Entonces, en el libro de Génesis no está apareciendo esta área, pero Hebreos capítulo 11, el versículo 4 sale esta parte. Busquemos cómo está explicando. Hebreos capítulo 11, el versículo 4, así dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Imagínense, no muchos lugares está saliendo como esta forma de escribir, explicar sobre la fe de una persona. Pero esta palabra nos explica claramente, ¿no? Como dice, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Es decir, que Dios lo mismo estaba dando testimonio a Abel que era justo. Entonces Abel era hijo de Adán. Adán, cuando comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán murió por el pecado y también Abel estaba muerto en Adán. Por eso cuando nació Caín y Abel, todos son pecadores, los dos. Pero Abel ya adquirió la fe verdadera para ser justificado delante de Dios. Después de ser justificado, siendo justo. Por eso es muy importante, ¿no? Dios tiene que reconocer la fe de ser humano. Por eso, cuando Él sacrificó las ovejas en aquel entonces, en el corazón de Abel tenía la fe, considerando que este sacrificio que está muriendo, derramando la sangre, es como igual que nuestro Señor Jesucristo. Mejor dicho, que en el corazón de Abel consideraba este sacrificio como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que iba a morir por el pecado de Abel. Es decir, que Abel creyó en Jesucristo por la fe. Por eso Dios solamente puede dar testimonio que era justo por ver la fe de alguno. Por eso, como dice Génesis capítulo 15, cuando Abraham creyó en Dios en aquel momento, su fe fue contada por justicia. Es muy importante cuando Dios vio exactamente la fe de una persona que confía en la sangre de Jesucristo, puede darse cuenta como la justicia. Por eso es muy importante, ¿no? Abel recibió el testimonio de Dios que era justo. Entonces, volvamos, Romanos capítulo 1, el versículo 17, así dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es lo que se revela en el Evangelio? La justicia de Dios. Hoy en día mucha gente está pensando: yo estoy predicando el Evangelio, yo quiero evangelizar, está bien. Pero para evangelizar no
necesario explicar sobre la obra del ser humano que cumpla la ley. Pero mucha gente está confundida, ¿no? Tiene que guardar mandamientos, tiene que hacer buenas obras, tiene que cumplir la ley, etcétera, etcétera. No es el Evangelio que está explicando en la Biblia. Porque el Evangelio se revela la justicia de Dios, no de la justicia humana. Por eso hay dos tipos de justicia que existen en el mundo. Uno es la justicia humana. ¿Cuál es? Todo lo que sale buena obra de ser humano. Eso es la justicia humana. O sea, uno que está orando, ¿es buena o mala? Buena. Eso es uno de justicia humana. Uno que ofrenda, uno que lee la Biblia, uno que predica el Evangelio, uno que sacrifica su vida, uno que construye el edificio de la iglesia, etcétera, etcétera. Toda la cosa que sale de la obra del ser humano es justicia humana. Pero en el Evangelio no se revela la justicia humana, sino que la justicia de Dios. Únicamente la justicia de Dios viene por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ya veamos Romanos capítulo 3. Explica exactamente esta palabra, como dice. Romanos capítulo 3, el versículo 21, así dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cómo dice? Apartado de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ya repito el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley significa que ya fuera de la ley, fuera de mandamiento, está manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Significa que ya leyendo exactamente en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, se encuentra la justicia de Dios. Aparentemente estaba hablando que cumpla mandamiento de Dios, cumpla la ley, pero estaba explicando sobre la justicia de Dios. Es decir, que viene nuestro Señor Jesucristo. Viene el sacrificio verdadero, el Cordero de Dios. A través de el tabernáculo de reunión, Dios estaba explicando, porque cada pueblo cuando comete, en aquel entonces tenía que traer una cabra o una oveja. Siendo pecador, tiene que poner su mano sobre la cabeza de un sacrificio. El sacerdote le mata y luego quitando la sangre y pinta en el cuernos de altar de holocausto. Al pintar con la sangre en el cuernos de altar de holocausto, ya Dios no pudo menos que limpiar sus pecados, perdonarle sus pecados, porque el sacerdote le paga el precio de pecado por la sangre, porque dentro de la sangre hay la vida. Cuando derrama la sangre, se cancela el precio de pecado. Pero cuando llega el día 10 de mes de séptimo del año, en aquel entonces una vez al año, sumo sacerdote podía preparar 2 cabríos vivos y matando uno, quitando la sangre, el sumo sacerdote puede entrar en el lugar santísimo para rociar sobre el propiciatorio. Dios preparó el propiciatorio, es la tapa del arca de pacto de Jehová. 7 veces estaba rociando para cancelar el precio de pecado de
Israel que había cometido durante un año. Eso es la sombra de lo que Jesucristo iba a hacerlo. Por eso Jesucristo ya iba a venir como igual forma de sumo sacerdote, y luego cuando fue crucificado, en aquel momento espiritualmente nuestro Señor Jesucristo entrando en el lugar santísimo, rociando con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, cancelación del precio de pecados del mundo ya produce la justicia de Dios. Por eso nosotros tenemos que creer que Jesucristo hizo la redención eterna para que nosotros seamos justificados delante de Dios. Ya veamos cómo dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia significa que Abel podía recibir la salvación por la fe, porque su fe fue contada por justicia. También Dios le dio testimonio de que era justo. Entonces, desde que él podía tener la fe en Cristo Jesús, en aquel entonces Dios podía testificar hacia él: Abel, tú eres justo. Esta justicia no hay diferencia, calidad no hay diferencia, manera tampoco hay diferencia. Por eso Abraham, no por la obra que había cumplido mandamiento podía ser justo, sino que por la fe él podía ser justo. Por eso el versículo 23 así nos explica: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todos los hombres del mundo habían derrumbado mandamiento de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Todos cometieron pecado. Eso es la obra de ser humano. Como resumen de la obra de todos los hombres del mundo que está saliendo, explicando en el versículo 23. Pero en el versículo 24 es totalmente diferente, porque siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente. ¿Con qué manera? Por la redención de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo hizo la redención eterna. Es decir, que por su sangre nosotros seamos como justificados para ser justos. Por eso, Romanos capítulo 1, el versículo 17 está mencionando eso. Porque, así dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Significa que por la fe puede ser justo también para fe. Es decir, que ya después de ser justo puede avanzar la fe. Después de ser justo puede vivir por la fe. Así, apóstol Pablo tanto quería explicar sobre el Evangelio ante los pueblos de la iglesia de Roma. Por eso él estaba diciendo el versículo 13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Significa que en el corazón de apóstol Pablo pensaba, tenía un plan, cuando él se va a Roma, mientras tanto que él compartía la palabra de Dios. En aquel entonces los miembros de la iglesia de Roma
iban a recibir mucha bendición, la gracia del Señor. También va a ser como confirmado de la fe y iban a tener frutos espirituales. Es decir, que encontrando el siervo de Dios en nuestra vida, es la bendición de Dios, podemos recibir la enseñanza de Dios, también el don del espiritual, para que nosotros tengamos la fe, para que nosotros también tengamos frutos espirituales. Por eso es muy bueno que se encuentra nosotros y el siervo de Dios. Ya, también el versículo 14 así dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Esta palabra, ¿no?, nos explica también nosotros, después de ser salvos, si tuviéramos este corazón, como somos deudores del Evangelio. En aquel entonces, siempre nosotros tendremos anhelo de explicar el Evangelio a alguien. Queremos servir el Evangelio, queremos servir a Dios, porque ya nosotros hemos recibido el gran amor de Dios, también tenemos la verdad y también nosotros podemos sacrificar para salvar las almas predicando el Evangelio, porque ya conocemos sobre la justicia de Dios. El día de hoy hasta acá. Gracias. Terminamos.